Como decía, en primer lugar, cuando abordamos un fenómeno tan complejo como es el de la corrupción, lo primero que es necesario es aclarar el concepto, porque es un concepto muy complejo, con muchas implicaciones y que no siempre está claro. Yo cuando he leído temas sobre corrupción veo que, dependiendo del autor, a veces se manejan conceptos diferentes o con determinados matices distintos. Por lo tanto, por aclarar el concepto, dentro de todos los conceptos que existen sobre corrupción, pues yo he querido rescatar el de Naciones Unidas, el de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que dice así. Dice, el concepto de corrupción es amplio, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de la información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas. Por lo tanto, vemos cómo la corrupción es algo que puede tener muchas caras y se puede manifestar de muchas maneras muy diversas. En España hemos tenido en los últimos años... Sí, vale. Vamos a ver. Sí. En España hemos tenido, como digo, en los últimos años distintos casos de corrupción dentro del área de la cooperación internacional y de la ayuda al desarrollo. Fundamentalmente en el ámbito de las autonomías, en el ámbito más bien regional, más a nivel regional que a nivel nacional. Yo he querido reflejar aquí, a modo de ejemplo, algunos casos. Sí, espera que lo encuentro por aquí. Vamos a ver. ¿Ya está? Sí, gracias. Ahora ya sí. Gracias. Bueno. Como digo... ¿Eh? Ah, ¿no? No. No se ve. Se acaban de marchar. Déjalo. Bueno, déjalo, sí, lo hago así y ya está, sí. No hay... Bueno, ¿qué vamos? Bueno, digo que he querido rescatar algunos casos como los más significativos, dentro de muchos que hay. Los más significativos, quizá el más significativo por volumen y por implicación, es el caso Blasco, que es el que atañe a Rafael Blasco, el exconseller de Solidaridad y Cooperación de la Comunidad Valenciana, que está siendo juzgado por una presunta trama de corrupción que afectaba a más de 29 personas dentro de la administración valenciana y que, según se está viendo en el proceso, parece ser que esquilmaron alrededor de 8 millones de euros de los fondos que en origen debían ser destinados a proyectos de cooperación que afectaban a 15 países, la mayor parte en Latinoamérica. Tenemos también el caso de la Generalitat de Cataluña, donde se está juzgando ahora mismo también como el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, lideraba también una trama de corrupción dentro de la Generalitat de Cataluña, donde fondos por más de 2 millones de euros, fondos de cooperación de la Generalitat, se desviaron a entidades afines a Convergencia Democrática de Cataluña para impulsar actuaciones de propaganda, de publicidad y de implementación del proceso soberanista catalán que luego desembocó en el referéndum del 1 de octubre.
También está el caso de Andalucía, dentro del gran caso de corrupción que ha afectado a la comunidad andaluza y que ha afectado a una gran parte de la administración de esta comunidad autónoma y que ha afectado a prácticamente todos los ámbitos de gobernanza de esta comunidad. Hay un episodio aparte dentro del área de la cooperación, donde se ha descubierto que determinados fondos principalmente destinados a países del norte de África, fondos de cooperación, habían sido desviados y habían sido esquilmados a través de los sindicatos y a través de determinadas personas dentro de la administración andaluza. Dentro de este episodio, dentro de esta pieza apartada de Andalucía, han sido juzgadas 24 personas. Y en cuarto lugar, también, aunque esto no afecta a la administración española, aunque esto no afecta a la administración española en sí, también es un tema que debe ser tratado y que debe ser considerado el cómo lidia la administración española con la corrupción externa, es decir, cuando se dota de unos fondos, unas partidas de ayuda al desarrollo a un tercero, cómo lidia la administración española cuando se sabe que ese tercero tiene una administración que no cumple con los estándares más básicos de transparencia y de eficiencia económica. Por ejemplo, he querido señalar, y en el artículo que saldrá de aquí lo tengo detallado con más profundidad, el estudio que hace Maroto Blanco de la ayuda oficial al desarrollo de España a Guinea Ecuatorial, donde se sabe y está ampliamente investigado que la administración es una administración corrupta y, sin embargo, no ha habido ningún tipo de medida ni ningún tipo de penalización a estas prácticas. Es decir, España en ese sentido no ha tomado cartas en el asunto para nada. La ayuda oficial al desarrollo en España tiene un volumen importante, tiene un volumen de, en el año 2019, el presupuesto 2019 es de algo más de 2.700 millones de euros, en concreto 2.720 millones de euros, que en términos macroeconómicos representa el 0,216 de la renta nacional bruta. No se llega al compromiso del 0,7 y además estamos bastante por debajo de esa cifra, y por lo tanto no se está asumiendo ese compromiso, pero hay que decir que son unas partidas muy voluminosas, y llama la atención que los mecanismos de control, de rendición de cuentas, de transparencia dentro de este ámbito, en mi opinión, pues son claramente insuficientes, como detallaré. El referente internacional pues es fundamentalmente la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, una convención de 2004, donde en ese momento el principal objetivo de Naciones Unidas era crear un instrumento internacional que marcara las directrices de lucha contra la corrupción, y con una serie de actuaciones a nivel interno nacional que debían ser puestas en marcha, y también fomentar la cooperación internacional. No en vano, dentro de esta convención hay todo un capítulo destinado a eso, a cooperación internacional contra la corrupción. Hay que decir que, al menos a día de hoy, aunque la convención fue suscrita muy rápidamente y consiguió ser ratificada enseguida, pero a día de hoy esta cooperación internacional contra la corrupción dista muchísimo de ser efectiva y de estar establecida plenamente. A un nivel más europeo están los convenios, tanto penal como civil, contra la corrupción, convenios del Consejo de Europa de 1999. Hay que decir que, aunque los distintos países de Europa
con sus matices y con sus diferencias, esta serie de mecanismos, de herramientas y de lucha contra la corrupción se han ido retrasando, y de hecho en España, como detallaré, estamos muy lejos del estándar internacional. Sin embargo, en la Unión Europea, al menos en el plano teórico, en el plano legislativo, desde los primeros episodios desde su más incipiente integración, sí que ha sido un factor al que se le ha dado prioridad y que se ha legislado pues, desde el primer momento. A nivel español, pues tenemos distintos mecanismos, como detallaré, pues algunos de ellos con sus fallas y con sus limitaciones, pero sí que se han ido implementando, sobre todo en los últimos años, distintos mecanismos contra la corrupción. En primer lugar, la transposición de la propia normativa internacional, que se ha hecho además con gran celeridad. El hecho de implementar unidades de información de transparencia en los distintos ministerios a nivel estatal, el consejos de transparencia en las comunidades autónomas, y en los últimos años se ha implementado la ley de transparencia en 2013. A raíz de esta ley de transparencia se han modernizado los protocolos de rendición de cuentas. Una muestra de ello es el portal de transparencia, accesible públicamente a cualquier ciudadano que lo quiera consultar, y donde hay información muy detallada de tanto los presupuestos como los presupuestos, los programas económicos de distintos ámbitos de la gobernanza, o incluso hasta datos personales de políticos y altos funcionarios donde rinden cuentas de una manera pública. Y, en último lugar, y muy especialmente, el sometimiento a organismos internacionales de rendición de cuentas, como voy a detallar. Dentro de estos organismos internacionales de rendición de cuentas, quiero hacer especial hincapié en el informe del Grupo Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Este grupo emite en 2018 un informe sobre España muy duro, y donde hace una crítica pues muy exhaustiva de pues las fallas o las limitaciones de España en cuanto a rendición de cuentas. Dice el informe que se incumplen todas, es decir, las 11 recomendaciones que este grupo había hecho en el informe anterior, que fue en 2014, pues todas esas recomendaciones o bien se incumplen totalmente o bien parcialmente, pero de las 11 recomendaciones que el Grupo Greco hizo a España en cuanto a transparencia en 2014, en el informe posterior, el último de 2018, este grupo considera que no se han cumplido de manera total ninguna de estas recomendaciones. Hay que decir que estas recomendaciones afectaban fundamentalmente a rendición de cuentas a nivel político, y también este informe fue muy duro en cuanto a la falta de independencia entre el poder legislativo y el judicial. Y en concreto el hecho de que los magistrados del Tribunal Supremo, los vocales del Tribunal Supremo, que es el tribunal más alto de la justicia en España, son elegidos por votación en el Congreso, y esto el Grupo Greco pues hace mucho hincapié en que esto supone una injerencia del poder legislativo en el poder judicial, como al final los grandes partidos son los que deciden qué jueces forman parte del Alto Tribunal de Justicia. La valoración en definitiva que hace el Grupo Greco es insatisfactoria, y digo literalmente insatisfactoria en su conjunto. Tenemos también el informe CAD, el informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que en 2016 hace una evaluación sobre España, donde destaca en lo positivo que a partir de 2013 en España se establece la obligación de crear planes bienales de evaluación de la cooperación y la ayuda oficial al desarrollo. Sin embargo,
detalla el informe CAD cómo estas evaluaciones carecen de una independencia real, ya que la propia evaluación no es una auditoría externa, sino que recae todo en manos de la Secretaría de Estado de Cooperación. Por lo tanto, se trata de una evaluación a nivel interno. También relata el informe CAD cómo hay una ausencia y una falta de seguimiento efectivo de los programas de cooperación y, de una manera muy significativa también, cómo hay una mezcla de cooperación y ayuda oficial al desarrollo con otro tipo de intereses económicos o comerciales, lo cual, lógicamente, pues no es una práctica corrupta o no es una práctica denunciable, pero sí es una práctica que indudablemente le resta eficiencia a la ayuda oficial al desarrollo, porque se están primando otros intereses que no son el objeto de esa ayuda. A nivel legislativo y político hay una serie de instrumentos en España, alguno lo he detallado, como es la transparencia. ¿Cuál es la norma que regula la cooperación en España? Pues es una norma de 1998, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una norma que se aprueba en la época de José María Aznar, ubicado en el centro derecha español, donde hay que decir que en España en ese momento, bueno, no había la conciencia social en cuanto a la corrupción o la alarma social que hay en estos años. Por lo tanto, no se veía en esos años a nivel político como una prioridad el establecer unos mecanismos muy específicos o muy eficientes y muy bueno, que fueran muy mediáticos también en contra de la corrupción. El control de la corrupción en ese momento todavía estaba en un segundo plano. No había, como digo, la alarma social que hay en estos años. Sí hay un plan de evaluación y de seguimiento de políticas de cooperación, pero es algo muy laxo y sin ningún tipo de profundidad y que la propia ley pues no detalla en absoluto. Hay un plan de director de cooperación. A partir de esta norma se establece la obligación de crear planes plurianuales de cooperación, pero encontramos la insuficiencia de que el seguimiento que se hace de estos planes de directores son, bueno, no tienen ninguna profundidad. Y no hay ninguna mención, como digo, a la prevención ni a la lucha contra la corrupción dentro de esta norma. En fechas más recientes, en 2013, bueno, ya se han producido en España importantes casos de corrupción, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas. Hay que decir que en 2013 la situación de crisis económica iniciada en la segunda mitad del año 2008 ha hecho mella en la sociedad española, ha causado un gran descontento. Ya son años que la gente lo está pasando muy mal. Hay una gran irritación contra la clase política tanto por las políticas de austeridad, pero aparte de eso, los casos de corrupción en esos años ya han afectado prácticamente a todos los grupos políticos que tienen fuerza en el país y, por lo tanto, se percibe con gran irritación cómo a la sociedad española se le está pidiendo, por un lado, un grandísimo esfuerzo por la situación de crisis económica y, al mismo tiempo, están saltando cada muy poco tiempo escándalos, casos de corrupción millonarios, muy voluminosos, que afectan a una parte muy considerable de la clase política, y esto la población española lo vive con una gran irritación, causa un gran molestar y hay una indignación social enorme. Todo esto motiva al entonces partido en el gobierno, que era el Partido Popular, a llevar a cabo, a acometer una norma contra la corrupción, que es la Ley de Transparencia 2013. También hay un doble objetivo, que es, digamos, una autorreferencia, porque los casos de corrupción dentro de este partido estaban siendo muy sonados y el hecho de desarrollar esta ley es una forma también de legitimarse. Entonces, digamos que hay un doble objetivo.
Esta ley de transparencia hay que decir que no hace ninguna mención específica al área de cooperación y ayuda oficial al desarrollo y llama la atención como un ámbito de tanto volumen y tan importante como este, pues no haya una regulación específica para tratarlo. Sí que es bastante exhaustivo en la rendición de cuentas en la Administración central, pero adolece de, yo diría que laxitud en el ámbito regional y en el ámbito local. Apenas hay medidas de obligado cumplimiento para las administraciones locales y de las comunidades autónomas, que si recordamos lo que he dicho al principio, en este ámbito de ayuda oficial al desarrollo, la mayor parte de los casos de corrupción probada que ha habido ha sido en el ámbito de las comunidades autónomas más que en la Administración General del Estado. Por lo tanto, llama la atención cómo esto no se regule de otra manera. Y ya por último, ya para terminar, pues quiero hacer una reflexión, ¿no? Como, bueno, he hablado de corrupción y he hablado de mecanismos contra la corrupción, pero aparte de esto hay una serie de actuaciones que, sin poder ser llamadas corrupción, porque si somos claros y exhaustivos con el lenguaje no se pueden llamar corrupción, pero sí que desvirtúan la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación y le restan eficiencia porque desnaturalizan el concepto de cooperación y de ayuda oficial al desarrollo. Estoy hablando de cómo muchas veces en las líneas maestras de los planes de cooperación hay una prevalencia y hay una influencia excesiva de intereses políticos, comerciales, económicos. Hay también colaboración con regímenes que se sabe y está probado que son regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos. Y hay también una colaboración sin ninguna penalización y sin tomar cartas en el asunto con administraciones y también ONGs que han sido ya salpicadas por multitud de casos de corrupción y que no cuentan con ningún mecanismo de transparencia, lo cual sería evitable porque hoy en día existen multitud de certificaciones que acreditan que tal ONG o que incluso tal administración con auditorías externas poseen unos estándares exhaustivos en transparencia y en rendición de cuentas. Con lo cual, si hubiese la voluntad política de hacer bien las cosas, se les debería obligar a presentar estas certificaciones antes de mandar fondos de ayuda que se envían y una vez que llegan al tercero pues no se tiene ya ningún control sobre ellos. Esto propiamente, como digo, no lo podemos llamar corrupción, pero sí que debería gestionarse de otra manera para que realmente la ayuda oficial al desarrollo sea una ayuda eficiente y vaya donde tiene que ir. Muchas gracias.